A veces llevarnos una buena impresión de un sitio viene determinado por las personas que vamos conociendo en el camino y las historias que nos van contando. Eso es precisamente lo que nos ha pasado en el programa de hoy, pero un poquito de paciencia porque espera, que tengo 3 historias por contar. El ir y venir de los tiempos hizo que se construyera una gran iglesia románica fortificada en Turégano, un sitio con mucha historia donde además transcurre una leyenda, la de Antonio Pérez. La extracción de metal y carbón ha dejado en Sabero todo un pozo de huellas, edificios y testimonios que giran en torno a un edificio, la Ferrería de San Blas. Oficios en peligro de extinción los hay y no pocos. Oficios que nos hablan del aprovechamiento de los recursos más cercanos. Es lo que encontramos en Navalosa con las últimas sombrereras y sus conocidos corrales. Recorremos las calles de una localidad segoviana con mucha historia. Se trata de Turégano y como es una villa con historia, qué mejor que empezar nuestro viaje preguntando para ver si me pueden ayudar en nuestra búsqueda, aunque ya os avanzamos que el trazado de sus calles nos da alguna pista de su origen. Perdona, ¿te vas a tomar un café? Sí, voy a tomar un café. Bueno, atiéndeme un poquito antes, Vale, perfecto. si te parece. Sí. ¿Cómo te llamas? Juan. A esto le llamo llegar y besar el santo. Menos mal que Juan ha dicho que sí. ¿Cuál es el origen de Turégano? Pues la villa está documentada, ya tenemos noticias de que unos 300 años del nacimiento de Cristo, en la Segunda Edad del Hierro, pues había un castro prerromano, se dice que de origen arevaco, y luego pues también tenemos noticias de que en el siglo VIII fue conquistada por los musulmanes. Y yo que vengo de fuera, ¿qué es lo que puedo visitar aquí? Pues mira, en Turégano tienes muchas cosas que visitar. Pues aparte de palacios y casas señoriales, pues tenemos la inconfundible Plaza de los 100 Postes, llamada así por el cronista nuestro Victoriano Borguero, y sobre todo la joya de la corona, visitar el castillo, con una iglesia románica en su interior espectacular. Me da que acabamos de dar con el sitio que vamos a visitar. No me digas que tenéis un castillo aquí en Turégano. Tenemos un castillo y bastante bien conservado. Ahora se está intentando hacer unas obras para adaptar más las visitas guiadas a poder enseñárselo a la gente. A mí que me gusta mucho indagar en las historias de los sitios, ¿no tendrá el castillo por casualidad alguna leyenda? Ya empezamos. Mira que te gusta un misterio. Ya sabes que las leyendas, la mayor parte de las cosas son inventadas, pero bueno, hay algunas de ellas y publicadas en libros. Una muy curiosa, que me imagino que los tiros irán por ahí, es la leyenda de Antonio Pérez. La leyenda de Antonio Pérez. Antonio Pérez era el secretario de Felipe II. Pues estoy deseando de conocer la plaza, el castillo y la leyenda de Antonio Pérez. Así que si me permites te voy a dejar que te tomes el vino, que yo me voy a seguir el camino. Muy bien. Gracias. Por aquí estaremos. Hasta Gracias luego. a vosotros. Era un café lo que se iba a tomar, pero bueno, ¿en qué estarías pensando? En fin, pues allá que vamos. Pero antes tengo que pasar por la conocida plaza de los 100 Postes. Un espacio que de pronto se abre al visitante ofreciendo una imagen de otra época. La verdad es que es impresionante llegar a esta plaza porque me traslada completamente a aquella época medieval. Si hacemos un esfuerzo y quitamos todos los coches de aquí, nos imaginamos que todo esto estaría cubierto por puestos de artesanos, de mercaderes, pues posiblemente podríamos llegar a esa época con más facilidad. Aunque lo más imponente de esta plaza es tener ese castillo de fondo, una mezcla entre castillo e iglesia del que yo quiero saber mucho más. Y además se trata de un castillo que guarda alguna que otra historia. Un castillo que no podría estar en otra parte, en lo más alto de Turégano. Allí precisamente me aguarda Silvia Olmos, que es la guía del castillo.
Silvia, menudo castillo, iglesia o lo que sea. ¿Esto qué es? ¿Un castillo o una iglesia? Bueno, pues realmente surge como iglesia, una iglesia que poco a poco se comienza a encastillar, además desde un momento muy temprano. Seguramente según se empieza a construir la iglesia ya empiezan a pensar en hacer un castillo, y testimonio son estos muros que tenemos alrededor. Luego poco a poco se iría construyendo un castillo encima, ciertas edificaciones, pero la imagen actual que tenemos es del siglo XV, sobre todo de un obispo llamado Juan Arias Dávila, que fue político y eclesiástico español, nombrado obispo de Segovia, pronotario apostólico y del Consejo Real de Enrique IV de Castilla y los Reyes Católicos. Ahí es nada. Que le tenemos bastante tiempo documentado aquí en Turégano, de los obispos de Segovia, el que más tiempo se encontró en esta villa. Y bueno, no fue el único que intervino en ese momento, sino que sus sucesores también fueron los que terminaron de realizar este aspecto exterior, aunque bueno, la espadaña con la que remata ya es del siglo XVIII, que es la única pista que tenemos desde el exterior de que dentro tenemos una iglesia. Y aquí encima de este cerro que hay tanto aire, llegó a vivir gente como si estuviera el aire todo el año y fuera impedimento para vivir. Vivían los obispos cuando venían a Turégano, claro. El castillo, ya digo, se encontraba sobre la iglesia de San Miguel, ¿no? Esto que es la parte que conservamos del castillo habitable, ¿no? O por lo menos practicable, es la torre del homenaje, estos tres grandes torreones que son obra de Juan Arias Dávila. Lo sabemos sobre todo por documentación, porque aunque en otros puntos, por ejemplo, en la entrada de la iglesia, en esa entrada monumental tenemos el escudo de un obispo, es el obispo posterior, Juan Arias de Villar, y bueno, los escudos, ya digo, de Juan Arias Dávila, le tendríamos ahí encima de esa ventanita, ¿no? Pero se pican, porque se le acusa ante la Inquisición de judío converso y al caer en deshonra se borra su memoria de este castillo. ¿Este castillo también está asociado a algún que otro personaje histórico? La verdad es que pasaron muchos por aquí, Fernando el Católico, entre ellos, sobre todo cuando tiene que esperar a que la reina Isabel le dé paso a la ciudad de Segovia después de la proclamación, y en el siglo XVI este castillo se convirtió en cárcel de Estado. Era una cárcel a la que venía gente importante de la corte. Entre los más destacados, seguro... A ver, venía gente importante de la corte, pero no de fiesta. Vamos, como si a las cárceles se fuera de fiesta. Cárcel, cárcel, es que no te enteras. No, venían aquí a estar presos, claro. Estar presos. Y ya digo, entre los más destacados está Antonio Pérez, que era secretario de Felipe II. Antonio Pérez. ¿Quién era este hombre? Ya digo, era el secretario de Felipe II, pero tuvo unas desavenencias con el rey. Por ahí estaba metida la princesa de Éboli. Y bueno, sobre todo le amenaza con una documentación que podría dañar mucho la imagen de la corona. Ante esas amenazas el rey intervino y por una serie de triquiñuelas, ¿no? Pues le consigue meter a la cárcel. En dos ocasiones, la segunda fue aquí, en este castillo de Turégano. Y bueno, a él le debieron de decir que venía a un castillo y se presentó aquí con la mujer, los hijos, los sirvientes, toda la comitiva. Bueno, te voy a decir una cosa, yo hubiese hecho lo mismo, me vengo aquí con todos los bártulos a cuerpo de rey. Aquí me imagino que a toda la familia la mandarían fuera y a él, pues bueno, le metieron aquí preso. Al ser un preso de tan buen nombre, pues se le dieron una serie de comodidades. No le gustaba en un principio la celda donde le habían asignado. Vaya. Y le pidió al rey que le cambien. Este le cambia, ¿no? Y se portan bastante bien con él, pero aún así se intenta escapar. Normal que se intentara escapar. Me da que le cambió la idea que llevaba de cárcel en un castillo. Y en el momento en que se escapa, pierde sus privilegios. A mí me han dicho que hay una leyenda. Así es, así es. De toda esta base histórica surge una leyenda aquí en Turégano. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa, no me cuentes más, que lo que quiero ahora es conocer la iglesia y luego, si te parece, nos vamos a los calabozos, las celdas y me cuentas el resto de historia. Muy Gracias. Bien. Llegamos a Turégano y nos contaron que hay un castillo un tanto especial, porque el origen del mismo es una iglesia románica. Tenemos un castillo y bastante bien conservado. Nos hemos enterado que muchos personajes históricos pasaron por él. Pasaron muchos por aquí, Fernando el Católico, entre ellos. Pero también que existe una leyenda que transcurrió en sus calabozos. De toda esta base histórica surge una leyenda aquí en Turégano.
Pues aquí está, este es el impresionante castillo que nos encontramos en lo más alto de Turégano. Una verdadera mole de piedra donde lo más importante quizás sea tanto su torre del homenaje como un templo románico que se encuentra en el interior. Al pasar la puerta principal de entrada, llama mucho la atención las grandes dimensiones que adquieren los muros. Uno se queda pequeño ante tal monumentalidad, tanto de las dimensiones de la torre del homenaje como de la portada de la iglesia. Una iglesia que, como nos han contado, fue el origen de todo esto, y por eso me dirijo a su interior para hablar con el párroco de Turégano. Muy buenas, Santos. Muy buenas, Conrado. Oye, qué monumental que es la iglesia. Sí, tiene unas dimensiones extraordinarias, sin lugar a duda. ¿Y cuál es el origen de todo esto y de hacer una iglesia aquí en lo alto del cerro? Pues esta iglesia la edificó el primer obispo después de la repoblación, Pedro de Agén, en el siglo XII. Pues sí, Pedro de Agén fue obispo de Segovia desde 1112 hasta 1149. Y la razón es el lugar estratégico de este entorno, de este pueblo dentro de la provincia de Segovia. En ese momento se lo cedió la reina al obispo. ¿Y qué características tiene? Pues como característica principal yo creo que con el paso del tiempo, al llegar otros obispos decidieron hacer un castillo, entonces la encastillaron. Alrededor de ella se hizo el castillo y eso hizo que la iglesia haya ido sufriendo modificaciones. Entre todas las iglesias que hay en Turégano, ¿esta para ti tiene un valor especial? Para la gente del pueblo, el castillo y esta iglesia quizás sea la más simbólica, la más representativa, aunque aquí venimos a hacer algunos actos religiosos, litúrgicos. O sea que todavía se siguen oficiando misas aquí, se sigue utilizando. Sí, se sigue utilizando puntualmente por lo simbólica y significativa que es para la gente del pueblo. Pues algunas chicas sobre todo las chicas, porque son las que suelen elegir el sitio donde se casan. Al final siempre hacemos lo que ellas dicen. Claro, sí. Sí, por lo menos en esto sí que es verdad que... En esto y en otras muchas cosas. Que deciden ellas, ¿no? Te acabas de buscar un problema y lo sabes. Y aquí, normalmente en los 9 años que llevo aquí, ha habido unas 2 bodas por año, ¿no? Y quizá no ha habido más porque no necesitaría un arreglo grande la iglesia para que fuera más atractiva, ¿no? Más cómoda a la hora del culto. O sea, que necesitáis que se hagan reformas en la iglesia. Sí, ¿no? Sí, bueno, la iglesia... Ya que estamos, pues pedimos un poco. Sí, pues oye, ojalá se pueda restaurar bien, ¿no? Porque yo creo que es una iglesia que merece la pena por la iglesia en sí y además por formar parte de este castillo que es tan peculiar, precisamente por tener una iglesia de estas dimensiones dentro. El origen de todo, por tanto, lo encontramos en este templo que no solo es monumental por fuera, sino también por dentro. Pero otra de las estancias que tienen que ver con su historia son los calabozos, y qué mejor sitio que este para conocer la leyenda de Antonio Pérez. Silvia, ya hemos conocido la iglesia, hemos conocido parte de la historia y nos quedaba esa cosita tan interesante que es la leyenda de Antonio. A ver, cuéntame. Pues bueno, como ya os he comentado un poquito fuera, es el secretario de Felipe II que viene aquí a cumplir una condena de 2 años, que en un principio le van a ubicar en el dormitorio norte del castillo. Ahí dice que tiene mucho frío, entonces escribe al rey diciéndole que si no, que se va a morir como siga ahí, le trasladan al sur, pero no se debió de quedar muy conforme porque se intentó escapar. Eso sí, le pillaron. Y al pillarle, le metieron a la mazmorra. Pues eso le pasó. Ya sabéis por qué. Por listo. Las mazmorras es este espacio donde nos encontramos, que se genera en el siglo XV con la construcción del castillo de Arias Dávila y la iglesia. Por eso tenemos aquí un trocito del exterior de esa iglesia. Y bueno, luego ya en el siglo XVII, con el abandono del castillo, pues van a ser utilizadas como sacristías. Por eso podemos entrar actualmente desde la iglesia, porque como ya digo, en su origen entraban por ahí, se bajaban los presos con cadenas, Antonio Pérez se le bajaría aquí con esas cadenas y aquí le tuvieron 2 meses a pan y agua. 2 meses a pan y agua solo. Sí. ¡Qué hambre! ¿Qué pensabas? ¿Que le iban a dar jamón y queso?
Bueno, demasiado, ¿no? Que no le pegaron una patada y le dejaron aquí pudriéndose. La verdad es que cuentan en el pueblo que una moza se había enamorado de él perdidamente y todas las noches bajaba por este agujerito a hacerle compañía. Vale, pero que digo yo que la conocería antes de entrar aquí en el calabozo, en la mazmorra, ¿no? Sí, seguramente que se conociesen, ella serviría en el castillo y ahí pues surgió el amor. Esta chica, pues ya digo, bajaría a hacerle compañía para que no se sintiese solo y sobre todo para que no perdiese mucho calor. El caso es que Antonio Pérez un día robó los trajes a la muchacha, se les puso yuyo, dejando a la chica aquí abajo. ¿Pero qué me dices? Vamos, que se quedó compuesta sin novio y sin ropa. Y dejó aquí a la pobrecita, a la muchacha, después de hacerle el favor. Bueno, al fin y al cabo es, ya digo, una leyenda. Porque Antonio Pérez cumple sus 2 años de condena en este castillo. Pero sí que es cierto que al poco de abandonar esta cárcel, Antonio Pérez huyó hacia Aragón y para poder huir se disfrazó de mujer. Ahí la historia y la leyenda se entrecruzan. Confluyen las dos cosas y luego ya si juntamos esto con carnaval ya es un... Sí. Una cosa que no le quita a nadie a Antonio Pérez es que fue uno de los primeros travestis, ¿no? Que tenemos en la historia documentados. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Y con la historia de Antonio Pérez y una vez conocedores del castillo, ahora la visita se hace mucho más especial, más teniendo en cuenta que se pueden visitar las estancias de la Torre del Homenaje para desde lo más alto poder imaginar cómo fue el día a día de uno de los símbolos de Turégano. La industria de la minería en algunas zonas de Castilla y León ha formado parte de la vida de muchos pueblos y muchas familias. Hoy en día es una industria ya desaparecida de la que quedan muchos vestigios, prueba de la importancia que tuvo. Me he venido a Sabero, conocedor de que la industria de la minería aquí tuvo una importancia fundamental, tanto en Sabero como en su comarca. Quiero saber mucho más y por eso me voy a preguntar en el pueblo a ver si me pueden contar, porque seguro que aquí hay una historia por contar. Una o varias historias. No hay que hacer más que pasear un poco para darse cuenta que la actividad minera tuvo que ser muy importante en la zona. Viendo, por ejemplo, las zonas residenciales construidas para los trabajadores y los edificios de nueva construcción que aún quedan como la iglesia. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿No serás de aquí del pueblo? Sí, de aquí de siempre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos García. Carlos, estoy viendo que aquí en Sabero hay mucha maquinaria y locomotoras. ¿Esto por qué es? Sí, bueno, por el pasado industrial que hubo, primero por el pasado minero de la minería metálica, del hierro, y después por la minería del carbón. Ah, o sea que hay una tradición aquí desde importante. El año 1830, que se hicieron las primeras prospecciones mineras, hay una tradición importante del carbón hasta 1993 que estuvo la empresa minera funcionando. Pero el primer eslabón de esta cadena minera fue la ferrería de San Blas, desde 1846 hasta mediados de 1860. Fue unos 15, 16 años de actividad metálica, por decirlo así. O sea que había yacimientos importantes de metal en esta zona. Sí, había, claro. El hecho de hacer la ferrería de San Blas aquí fue porque había minas de carbón y minas de hierro, de mineral de hierro. Se puede decir que la extracción del hierro estuvo muy ligada a los recursos de carbón que había en la zona, ya que el carbón lo utilizaban como recurso para sacar y procesar el hierro. Además, el carbón aquí que se sacaba era carbón de hulla, que con él se podía fabricar coke, que era el que se utilizaba para la fundición del hierro, porque tenía mucho más poder calorífico que el carbón. Anteriormente a la extracción de metal, ¿había tradición minera en esta zona? No había igual alguna pequeña explotación individual, pero nada, no. Pero me has dicho que el tema del metal duró relativamente poco. ¿Qué pasó luego después? Luego después hubo un impasse ahí de unos 20 años que había una minería solamente ya de carbón, pero muy pequeña. Hasta el año 1892, que entró la empresa importante, la que operó 102 años aquí, que fue Ulleras de Sabero, y después ya desechó lo que fue la minería metálica, la minería del hierro, y explotó solamente la minería del carbón.
En resumidas cuentas, una vez finalizada la extracción de metal, hasta 1993 se estuvieron explotando las minas de carbón que adquirieron gran importancia económica para la comarca. De ahí que en este municipio exista el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, también conocido como Ferrería de San Blas. Pues oye, Carlos, que me voy a ir al Museo de la Siderurgia a que Roberto me diga un poquito más sobre la extracción de metal de esta zona. Pues muy bien. Muchas gracias. Venga, vosotros. Menudo edificio. Para mí, que yo creo que la Ferrería de San Blas va a ser esto. El Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León se puede decir que es único en España, y ya en el exterior nos dan algunas pistas de su importancia las máquinas que han recuperado de aquel momento de auge de la minería. La realidad en Sabero nada tiene que ver con lo que ocurrió en aquella época, pero imaginaros por unos segundos el tránsito continuo de locomotoras como por ejemplo estas que tenemos aquí, transportando primero el metal y después el carbón, un carbón que por cierto también se utilizaba para mover estas máquinas. Para saber más, qué mejor que pasar a la Ferrería de San Blas y preguntar a Roberto Fernández, que es el director del museo. Bueno, Roberto, ya estoy en el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León. Menudo edificio que tenéis aquí. Pues, ¿qué te voy a decir yo, no? De este edificio? Bueno, te puedo decir que lo llamamos, o lo llaman, la Catedral del Hierro, que es un nombre que nos puso hace unos cuantos años un periodista del País, en un reportaje que hizo del edificio, lo define perfectamente, ¿no? Es como una catedral, un edificio muy basilical, pero catedral en este caso, bueno, del trabajo y del esfuerzo de todos aquellos ferrones, que eran los trabajadores del hierro, que estaban en este edificio, y de los mineros que durante, pues luego siglo y medio dieron vida a este lugar también. Pero aquí misas no se oficiaban, ¿no? Bueno, si quieres que entremos en ese tema, ¿también? Aquí ha habido de todo, porque cuando esta fábrica cerró, te puedes imaginar que un espacio tan grande como este se reutilizó para muchas cosas, y entre ellas fue también parroquia en aquellos años en los que con la guerra civil se había destruido alguna iglesia y se utilizaba pues para dar misas, se utilizaba para acoger las fuerzas del ejército cuando venían a esta zona y tenían que dormir o pernoctar aquí. Fue durante muchos años un pabellón polideportivo. Bueno, es un edificio fantástico que ha dado muchísimos usos, y ahora pues es Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, quién sabe el día de mañana. Imaginaos lo bien que le venía al pueblo contar con un edificio cubierto de estas grandes dimensiones en una zona con una climatología un tanto dura. La verdad es que tú lo ves y bueno, es un edificio que puede dar muchísimo juego, pero ¿cuál fue el origen, la esencia de este edificio? ¿Por qué se construyó? Pues mira, estamos en los orígenes de la industria del hierro, de la siderurgia en España. Aquí a mediados del siglo XIX, en el 1846, se creó la primera industria siderúrgica moderna del país, que ya funcionaba con las máquinas más punteras que había en Europa en aquellos años, con tecnología al vapor, con carbón mineral, y se hizo aquí precisamente pues porque había unas reservas inmensas de mineral de hierro y de carbón, los dos elementos necesarios para cualquier fundición de hierro, ¿no? ¿Todo esto para qué se utiliza? Porque estoy viendo que también hay maquinaria y demás. Pues la labor fundamental de este edificio era transformar el hierro que ya se había fundido en los hornos altos en elementos de uso cotidiano. Se traía este edificio y con estas máquinas, trenes de laminado, martillos pilones, máquinas de vapor, se le daba forma. Se hacían vías para el ferrocarril, tubos para canalizar el agua en las ciudades, es decir, todo tipo de elementos ya de hierro. Y todo esto con un destino fundamental que era Madrid. Vamos, que en Sabero se fabricaban todo tipo de materiales de hierro imprescindibles para el desarrollo del país. Cuando uno llega a un museo de la siderurgia y minería, en este caso de Castilla y León, bueno, pues en principio no sabe un poco lo que va a ver. Yo estoy viendo que aquí hay maquinaria y demás, pero el visitante, ¿qué es lo que puede ver en este museo? Cuando una persona entra, traspasa la puerta del edificio, lo que queremos es que viaje en el tiempo, que llegue a mediados del siglo XIX y que entienda en qué lugar está, que entienda cómo en aquella época en la que aquí había muy poca población, 4 agricultores, 4 ganaderos, de repente llegan técnicos, ingenieros españoles, franceses, ingleses, los grandes financieros del país, e instalan aquí en este lugar una fábrica inmensa. Tienen que traer trabajadores de todos los lugares, entonces queremos que entiendan cómo fue esa revolución industrial que se dio en este lugar del norte de León, que entiendan cómo eran los procesos, como de una sencilla piedra de hierro que nadie le da valor sale luego un elemento tan útil en la vida diaria como es el hierro, y luego a partir de ahí les hacemos ver la historia de la minería
de la minería en esta zona, pero que por extensión es igual que en el resto de la comunidad y en el resto de España, cómo era el trabajo del minero y cómo era también su vida, porque la vida de las cuencas mineras es una vida muy peculiar. Pues Roberto, que me voy a ver qué hay por aquí por el entorno para seguir conociendo más la historia de todo este lugar. Muchísimas gracias. A vosotros y buen viaje. Hemos llegado a Sabero atraídos por su pasado minero. Primero por el pasado minero de la minería metálica, del hierro, y después por la minería del carbón. Y al entrar en la ferrería de San Blas, hemos conocido la importancia que tuvo la minería en la zona. Aquí a mediados del siglo XIX, en el 1846, se creó la primera industria siderúrgica moderna del país. Por eso marchamos al exterior para seguir visitando lugares que nos hablen de la revolución industrial que tuvo la comarca. Uno no es consciente de la importancia industrial de la zona hasta que no llega a una de las instalaciones que todavía quedan en pie y ver alguno de los imponentes castilletes que utilizaban los mineros para la extracción del carbón. Qué mejor que este sitio para que Goyo Blanco, uno de sus extrabajadores, nos ilustre la visita. Goyo, estamos en este edificio. A ver, aquí hay maquinaria, tenemos allí un pozo, que digo yo que algo tiene que ver esto con la extracción de carbón, ¿no? Este edificio es la sala de máquinas del pozo vertical de aquí de la Herrera número 1. ¿Cuántos pozos había en torno a esta zona? En torno a esta zona, lo que eran pozos verticales, estaba el pozo La Herrera número 1 y luego el de Sotillos, el pozo Herrera número 2. Sí que debió de haber otro aquí que llamaban Nueva Montaña, muy cerca de este, pegado, que no tenía más que 65 metros de profundidad, pero que con el tiempo lo absorbió también la empresa esta y se quedó con todas las concesiones. ¿De aquí qué era lo que se extraía? ¿Solo carbón o también metal? No, este pozo era exclusivamente de carbón. ¿De carbón? De carbón nada más, sí. Coño, ¿y dónde se extraía el metal? Porque si me has dicho que de aquí se obtenía el carbón, me queda lo otro. Los de metal estaban en la zona de Alejico. En la zona de Alejico es donde hay una mina que era donde sacaban metal, y también explotaron algo para la zona de Yugueros, también sacaron algo de hierro para la fundición de la ferrería de San Blas. Os tengo que contar que Goyo estuvo trabajando en este pozo durante 3 años hasta que cerró. Que digo yo que no solamente trabajaste durante 3 años en total, sino que estaría más tiempo, ¿no? No, trabajé otros 27 coincidiendo en la zona de la Herrera número 2 y luego en otras minas cuando cerraron estas. En total estuve trabajando sobre unos 30 años entre uno y otro. ¿Y cómo era el trabajo de la mina? Muy agradecido, ¿no? Pues sí, que yo no puedo decir de que me fuera mal, la verdad sea dicha. Cada uno habla según le va a la feria en ella, pero vamos, yo no había conocido tampoco otra cosa y otro trabajo. Venía de familia de mineros, mis abuelos mineros, mis tíos mineros, mis padres mineros, pues al final no había prácticamente otra industria donde trabajar más que en la mina. Seguro que esta situación se dio en muchas familias de la zona donde no conocían otra cosa que el trabajo de la mina. Oye, ¿y este carbón que se extraía en estos pozos, hacia dónde lo llevaban luego después? Este pozo salía a los lavaderos, bajaba a los lavaderos de Vega Mediana. ¿Me has dicho Vega? Vega Mediana. Vega Mediana. ¿Y eso por dónde cae? El lavadero, lo que queda de ello, porque prácticamente está la mayoría de ello derruido, pero sí todavía se puede visitar, o sea, se puede hacer una visita a aquello y comprobar y mirar más o menos lo que era y cómo funcionaba. Pues me voy a ir para allá. Pues espero que os guste. Muchas gracias, hasta luego. A vosotros, hasta luego. Vega Mediana. Dicho así parece que estamos hablando de un pueblo, pero no. Bueno, sí, porque se trata de un complejo bastante grande y del que aún quedan restos suficientes como para hacernos una idea de lo que fue. Pues aquí estoy en Vega Mediana. Lo primero que me llama la atención es que es un gran complejo industrial que está enclavado justo en un valle entre las montañas. Un sitio donde además, claro, lo segundo que me llama la atención son la gran cantidad de edificios que hay. Hay incluso alguna que otra chimenea. A mí me han dicho que esto se utilizaba como secadero, pero posiblemente para algo más. Y eso es lo que vamos a descubrir y lo vamos a hacer con José Antonio Rodríguez, una de las personas que estuvo trabajando aquí.
Para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo la industria de la minería y del carbón, yo creo que este es, José Antonio, el mejor sitio para terminar el reportaje. Estamos ahora en Vega Mediana. ¿Esto qué fue? Pues un centro de transformación del carbón para poderlo vender. Digamos que el carbón sale de la mina y aquí se transforma, se lava, se criba y dependiendo de los clientes así se vende. Claro, que no era sacarlo de la mina y venderlo, sino que había todo un proceso. ¿Todo este complejo de qué estaba compuesto? Porque estoy viendo que hay bastantes edificaciones. Bueno, pues había un lavadero de carbón, donde te estoy diciendo que se lavaba el carbón, donde se clasificaba, se secaba, se clasificaba y luego se vendía. Incluso había unos hornos de coke, que estos desaparecieron en el año 80, y además había un ramal minero y se bajaba en locomotoras de vapor. Hasta el año 69, que se quitó la vía del ferrocarril y empezaron a bajarlo en camiones. Aparte de eso, esto era un pueblo, ahí había viviendas. ¿Qué era un pueblo esto? Sí, había viviendas donde vivía la gente que trabajaba aquí, tenían sus escuelas, tenían su cantina, lo único que no tenían era la iglesia. ¿Veis cómo no íbamos mal encaminados? Pero aquí por las noches se paraba, supongo, porque si no, no había... No, esto funcionaba a 3 relevos, normalmente. Y había niños... Sí, todo. Y había escuela aquí. Aquí mismo había escuela. ¿Tú trabajaste aquí? Sí, durante 15 años trabajé aquí. En todo este tiempo que estuviste trabajando aquí, ¿no tendrás alguna historia, alguna anécdota que compartir con nosotros? Tengo muchísimas. Nos gusta mucho esto de las historias en este programa. Tengo muchísimas. Aquí había un encendedor. El encendedor no es un mechero, es una persona que se encargaba de encender las máquinas. Las máquinas se dejaban apagar en el relevo de la noche, que era a las 11 de la noche, y entonces luego venía una persona para volverlas a encender, porque había que encenderlas progresivamente. Entonces, los maquinistas y fogoneros tenían sus botas de vino por ahí escondidas, aquí se bebía mucho vino, la verdad. Y este hombre venía por la noche y se las bebía. Entonces ya estaban tan mosqueados que un día le echaron unos polvos y estamos por la noche, el encendedor y yo, no había nadie más, y le veo que cada poco echaba a correr. ¿Qué te pasa? Un poquito de laxante le metisteis ahí. Claro. La historia minera en Sabero, como habéis visto, sigue muy viva. Este es uno de los lugares que hablan de un pasado trascendental no solo para la zona, sino para todo un país que utilizaba sus recursos en pro del desarrollo económico. Oye, lo que más me gusta de este programa es que me sueltan en cualquier sitio y me dicen que comience la historia. Estoy en la Sierra de Gredos, ya veis el entorno tan fantástico que tenemos alrededor y todavía no sé la historia que vamos a contar a continuación. Lo que sí os puedo contar es que estoy en el entorno de Navalosa y que hay algunos cercaos que me están llamando la atención y yo no sé lo que será aquello. Pues a lo mejor tienen que ver con la economía del lugar. Lo cierto que son unas estructuras de piedra que parece que llevan ya mucho tiempo por aquí. Pues me voy a meter en este cercado, que hay aquí una cosa sembrada, que no sé lo que será. Hola, buenos días. ¿Qué hace usted pisándome el sembrado? No me digas que esto es suyo. Sí, esta finca es mía. Si sabía yo que no me tenía que meter aquí en el cercado. Pues no. Desde luego no haces más que llegar y ya te están llamando la atención. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Valentín. Valentín, que es que me he metido aquí porque me ha llamado la atención y ¿qué es esto que tenéis aquí sembrado? Pues esto es centeno. ¿Y para qué lo utilizáis? Bueno, pues para el ganado, para dar de comer al ganado y para poderlo trillar y de aquí se apartan pajas también para hacer los sombreros y las gorras típicas del pueblo. Sombreros típicos. No os hable más. Quiero ver esto. ¿Qué dices? ¿Que aquí en Navalosa hacéis sombreros típicos con esto? Sí, señor, sí, señor. ¿Ah, sí? Se hacen sombreros y gorras para las mujeres de la paja del centeno. Vamos, que aquí en este pueblo de Navalosa lo utilizáis todo. Se aprovecha todo, lo que no se aprovecha para los animales, se aprovecha para cubrirte la cabeza. ¿Y esta cosa de hacer los sombreros con el centeno es de hace mucho tiempo? Se va perdiendo un poco, pero sí. Sí. Sí, todavía hay tradición, sí. Oye, Valentín, ¿y dónde puedo ir para que me cuenten más cosas de la tradición? Bueno, pues hay 3 o 4 personas todavía que lo siguen haciendo en el pueblo
Y es que este es un trabajo artesanal que ha pasado de generación en generación con el fin de aprovechar los recursos para la fabricación de objetos necesarios, en este caso sombreros. Oye, que te he pisado poco, no te enfades. No lo pasa nada, ahora todavía se recupera. Bueno, me voy al pueblo Valentín a ver si me cuentan un poquito más sobre los sombreros de aquí de Navalosa. Pues muy bien, vale, adiós. Hasta Venga, adiós. Como habéis visto, hoy os vamos a contar la historia de una tradición. Una tradición que ha estado muy arraigada en esta pequeña localidad de Ávila, pero que parece que aún sigue viva. Hola, muy buenas. Muy buenas. Qué bien acompañada que está. Sí, hay aquí arriba unos caballos. Sí, no se caerán, ¿no? No. La verdad es que la imagen no puede ser más bucólica con estos ejemplares de caballos que no se están perdiendo detalle. ¿Cómo se llama usted? Me llamo María Sánchez Sánchez. Que vengo aquí a Navalosa porque me han comentado que hay mujeres que fabrican sombreros. Anda, ¿eso es lo que fabricáis? Y gorras. ¿Sí? Más grandes, más pequeñas. Antiguamente ni había paraguas, ni había casi ropones para ropar para ir al campo. ¿Sabe usted para lo que valían los sombreros estos de paja, como este ahora? ¿Para qué? Como para tipo paraguas. Salía la gente al campo, como había que ir todos los días, y como no había paraguas, no había dinero para comprar, ni había paraguas, ¡hala! Un ropón por arriba, una manta y el sombrero de paraguas. Claro, y también servía para el sol, para el Sí, verano. para todo. O sea que era un sombrero multiusos. Sí. Ese era, sin más, el uniforme de trabajo. Además que tendría que venir muy bien porque en esta zona supongo que nevará y lloverá bastante. Sí. Yo le llevo muchas veces para el campo, muchas. Para el sol y para el agua y para la nieve. Sí. María, ¿hay mucha gente aquí en Navalosa fabricando sombreros? No, ya no. Ya queda poco. Ya. Otra chiquita que hay ahí, que es más joven, ahí en el barrio este más allá, y yo y otra señora que no está aquí, otra más mayor que yo. ¿Y duran mucho los sombreros? Bueno, antes duraban muy poco porque había que tenerlos todo el tiempo, para invierno, para verano, para agua, para sol, para todo. Yo ahora ya, por ejemplo, salgo poco al campo, pues bueno, me dura así. Lo que pasa es que se hacen viejos enseguida, porque la paja envejece, ¿sabes? Que para mí ahora mismo, por ejemplo, ya con este tengo yo para 2 años. Para el tiempo que me le pongo. Bueno, 2 años está bien. Ya nos gustaría que algunas de las prendas que compramos nos duren 2 años. ¿Quién me puede contar un poco el proceso de elaboración de los sombreros y de las gorras? Pues Pacita. También hay otra chiquita. ¿Pacita? Pacita. Ah, Pacita. Que le cambio el nombre. Pacita. Pues María, que me voy a ir a ver a Pacita, a ver si me cuenta un poco cómo es el proceso de elaboración de los sombreros. Muy bien. Muchísimas gracias. Que Venga. siga usted bien. Vale. Hasta luego. Gracias. Al llegar a las inmediaciones de Navalosa no teníamos muy claro qué podíamos ver y enseguida nos pusieron en la pista de la fabricación artesanal de sombreros. Se hacen sombreros y gorras para las mujeres de la paja del centeno. Al entrar en el pueblo hemos conocido a una de las personas que los fabrica y nos ha contado lo útiles que eran. Salía la gente al campo, como había que ir todos los días, y como no había paraguas, no había dinero para comprar, ni había paraguas, ¡hala! Un ropón por arriba, una manta y el sombrero de paraguas. Pero aún no sabemos cómo los fabrican y qué tipos de sombreros elaboran. Tras la pista de Pacita recorro las calles de Navalosa, un pueblo pequeño pero con grandes tradiciones, como esta de los sombreros que los navaloseños se resisten a perder. Una tradición que habla de la historia más popular de este lugar, con una gran influencia agrícola y ganadera. A ver, Pacita, que me han dicho que se hacen sombreros y gorras y yo llego aquí, menudo chiringuito que tenéis puesto. Sí, aquí se hacen las cosas típicas de Navalosa. Ahora me cuentas un poco lo que tenéis aquí. ¿Cuál es el proceso de fabricación de todo esto? Pues la materia que usamos es la paja de centeno. Es un proceso muy largo, porque se tiene que coger la paja, se va cogiendo diferentes tamaños porque depende, es como la espiga, ¿no? Acaba más gordo, más pequeño. Lo seleccionas un poco, se tiene que mojar, depende si es blanda o dura, se fabrica la trenza, luego la vas cosiendo, vas dándole la forma y así sucesivamente. O sea que previamente lo que hacéis es una selección dependiendo de lo que vayáis a fabricar, ¿no? Sí, lo de la punta de arriba se tira porque era más pequeñito. Evidentemente está hablando de la paja, porque la selección prácticamente era una por una. Lo de abajo, que es lo más gordo, que está aquí,
se usa para rajarla, metida en blando y hacer la lazada, que muchas se rompen, que es muy trabajoso porque si la paja no es blanda, se rompe toda la lazada. Y luego la más pequeña es para hacer toda la trenza, se hace la trenza. Y esto sería, pues, mira, aquí tengo empezado una cabeza ya de un sombrero o gorra, lo que quieras. A ver, pero yo estoy viendo que la trenza es muy larga y la paja no es tan larga. ¿Cómo lo hacéis? Sí, pues esto se va añadiendo. Es cuando vas haciendo la trenza, donde se acaba una, metes la otra y sigues pillando con las demás. Imaginaros también la maña que hay que tener. Lleva mucho tiempo, hace... Mucho tiempo. ¿Sí? Esto porque el invierno luego es muy largo y te entretiene. Aparte que tiene que ser agua, tiene que ser con agua caliente o en casa porque tienes que estar mojada para que esté blanda, si no así toda rompe, ¿eh? Todo rompe. Y luego ya con todo eso fabricabais lo que tenéis aquí. Esto, por ejemplo, es la gorra. Sí, la gorra para las mujeres. Y pues eso, más bien para tapar el sol y cuando hacían las tareas del campo o lo que fuera, no manchas la cabeza. ¿Y esta forma de aquí atrás, por qué la tiene? Pues creo que llevaban un moño antiguamente las señoras de antes. Es así como más coqueto, ¿no? Sí, es como más coqueta. En estos sombreros no solamente prima lo práctico, sino que lo estético también es importante. Y este de aquí era el del Era hombre. el del hombre. Más sencillito. Y aparte de esto, también elaboras cestas y otras series. Sí, sí, yo por ejemplo los cofrecitos los he sacado yo, pero yo he visto por ejemplo esa que está por ahí más elaborada, esa yo la he copiado exactamente igual que una de las señoras de antes, porque cuando ves algo antiguo, aunque te cueste un poco de trabajo y empeño, lo intentamos sacar para tenerlo. Oye, Pacita, ¿hay relevo generacional? ¿Se va a mantener? No lo dudo mucho, es muy trabajoso. Es, por ejemplo, pues para el pueblo, ¿sabes? Cuando aquí tenemos muchas tradiciones, pues para nosotros. Porque, por ejemplo, me ha dicho una señora que hiciera un gorro pequeño para un niño, ¿no? Bueno, pues le hace, ¿sabes? Pero que para vender y para todo eso, no. Pues es una pena, porque seguro que más de uno y una compraría uno de estos sombreros y gorras. Aparte de todos estos sombreros y estos objetos, ¿hay alguna cosa más que se haga con las fibras vegetales? Sí, sí, creo que también antiguamente lo hacían para cuando hacían el techo de los chozos, que hay aquí también típicos en Navalosa. Ah, también hay chozos típicos aquí. Sí, sí, hay uno, y encima uno era de mi abuelo, de la que No han me renovado digas. y eso, sí, sí. Fijaros lo que son las cosas. Yo que pensaba que había dado por finalizado el viaje y me encuentro con que hay algo más. Pues eso que estaría en las afueras. Sí, está cerca del pueblo, pero está un poquito más allá, a las afueras. Sí. Me voy a ir a ver si veo alguno de los chozos que tenéis aquí. Vale, me parece muy bien, te va a gustar, son interesantes. Sí, sí, muchas gracias. Ahora, que pases buen día, yo voy a seguir con mi oficio. Adiós. De esta forma en Navalosa se aprovechan las fibras vegetales, en este caso de centeno, pero Pacita me ha hablado de corrales. ¿Qué son los corrales? Vamos a descubrirlo. Pues lo vamos a descubrir porque no me quiero marchar del pueblo sin ver al menos uno de ellos. Oye, qué cosa más curiosa cómo utilizan la piedra en este pueblo para hacer las construcciones. Esta, digamos que es la parte más antigua de Navalosa y así de esta forma construían hace ya algunos años. Me he subido a lo más alto precisamente porque quiero buscar esos corrales que me estaba comentando Pacita. No estoy seguro, pero estoy viendo por allí que hay un edificio que quizás pueda resultar que sea uno de esos corrales. Por la estructura todo parece indicar que se puede tratar de uno de ellos. Salgamos de dudas, que he quedado con una persona del pueblo que me lo va a enseñar. Bueno, Jacinto, que ya estoy en el famoso corral de Navalosa. De Navalosa, los famosos corrales de Navalosa. ¿Cuál es el origen de estas construcciones? Esto ya hace muchísimos años, muchos siglos. El origen ni se sabe. Son de esas típicas arquitecturas populares que se iban fabricando en base a la necesidad que había, como para saber el origen. ¿Y por qué se construía? Para el ganado, para cerrar el ganado. ¿Cómo se fabricaban? Esto se fabricaba con piedra, con piorno serrano, palos para sostener, de álamo. ¿Piernos o...? Serrano. ¿Que es una planta de por aquí? Una planta de por aquí. ¿Y qué es el piorno? El piorno es esto, es una especie de arbusto que crece por aquí por la zona. Este es el piorno serrano, precisamente el que se utilizaba para todos los techos y había que cogerlo en lo más alto del entorno. Que estoy viendo que aquí aprovechabais todas las fibras vegetales. Por un lado la paja de centeno y ahora me has dicho los piornos serranos. Piornos serranos para el techo. Para el techo, sí. Y claro, teníais que guardar el ganado porque las inclemencias climatológicas aquí son duras, ¿no? Lógica hay inclemencias del tiempo, climatológicas como dice, y el lobo. Ah, también por el lobo. El lobo aquí había que guardarlo todo, por las noches todo el ganado estaba cerrado. Vacas, cabras, yeguas, lo que hubiera, todo cerrado. ¿Había muchos corrales de estos? Mucho.
Si aquí éramos 1000 y pico habitantes. Pues si había 1000 y pico habitantes y uno de los recursos era la ganadería, habría muchos, pero que muchos corrales. ¿Y los has utilizado? Sí, mucho. Hasta los 18 años. Los 18 años me fui un poco fuera y ahora desde que me he jubilado, pues al pueblo otra vez. Oye, es donde mejor se vive. Jacinto, y ahora cuando ves los corrales de Navalosa, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues me da pena. Evidentemente la pena es porque es una arquitectura que ha caído en desuso y se conservan ya muy pocos. ¿Qué recuerdos tienes tú? Yo recuerdo por mucho de llegar días, de ir a soltar las ovejas y no poderlas soltar porque llovía mucho, nevaba y estar todo el día encerrado en la chabola. O sea que estabas ahí hablando con las ovejas. Exacto, prácticamente. Esperando a ver y nada. Y a partir de ahí decía, pues vámonos a casa. Oye, Jacinto, ¿qué es lo que tienes ahí en la mano que parece un sonajero? Estas son las llaves de ahí de la cerradura. Esto es mejor que un cerrojo, fa. Pues esto no es que nos abra, como no, eso no. Sí, es muy curioso y muy. Jacinto, que tenemos que conservar todas estas cosas, ¿verdad? A mí me encantaría. A Jacinto y a todas esas personas que nos gusta llegar a los sitios y encontrarnos con tradiciones y recuerdos vivos de cómo era la vida en un pasado que, como en este caso, es más reciente de lo que nos pensamos.